Dios les bendiga. Mi nombre es Karen Ortiz. Pertenezco a la Iglesia Bautista Betel en Río Grande. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre el pasaje bíblico de Éxodo 14. Vamos a estar trabajando sobre Éxodo 14. Te exhorto a que busques tu Biblia, busques un lápiz, busques una libreta para que puedas tomar notas y aprovechar la palabra de Dios que es viva y eficaz. Mientras vas buscando eso, voy a estar orando para que el Señor pues obre en esta noche. Señor, te damos gracias, Señor, te bendecimos, te glorificamos, Señor, y te pedimos que de manera especial, oh Dios, Señor, seas tú bendiciendo, Señor Padre, a cada uno, Señor, de los que va a escuchar este mensaje, oh Dios. Te pido que de manera especial, oh Dios mío, Señor, uses, Señor Padre, mi voz, Señor Padre, úsame tú, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos que tu palabra, oh Dios mío, Señor, cumpla su propósito, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Como les dije, vamos a buscar en nuestras Biblias la palabra del Señor en Éxodo 14, los versículos 13 al 15. Y Moisés dijo al pueblo: no temas, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estaba pasando por una crisis, estaba pasando por una situación bien difícil. El pueblo de Dios dice en el mismo libro de Éxodo que había estado gimiendo, en Éxodo 2:23, estaba gimiendo para que Dios los libertara. Llevaban ya aproximadamente 430 años bajo esclavitud. Y dice la Biblia en Éxodo 2:23, lo leemos por aquí, que dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. O sea, ellos estaban orando para que el Señor los libertara. Ya estaban cansados, ya estaban torturados, angustiados, 430 años en esclavitud. Yo no me puedo imaginar 430 años en esclavitud. La esclavitud es un estilo de vida. Ya ellos se levantaban, tenían su rutina ya esclavizados. Yo no puedo concebir que en pleno siglo XXI en Puerto Rico haya gente atada de manos, sirviendo a otros, porque gracias a Dios pues la esclavitud se abolió. Sin embargo, tenemos personas, habemos muchos que tenemos ataduras que nos esclavizan. Tal vez no los podamos ver esclavizados físicamente, pero sí están esclavizados en sus pecados. Y pecado va desde incredulidad, mentira, violencia. Para Dios no hay pecados grandes, no hay pecados pequeños. Todos los pecados son iguales ante el Señor. ¿Te atreves tú a gemir para que Dios te libere de tu pecado? Te voy a repetir nuevamente. ¿Te atreves tú a gemir para que Dios te libere de tu pecado, de tus cadenas, de tu esclavitud, de lo que te ata, de lo que no te permite ser feliz? Como dijimos anteriormente, el pueblo de Dios estaba esclavizado. Ellos oraron, gimieron a Dios, Dios los escuchó. ¿Y qué hizo el faraón? Perdón, el faraón los libertó, pero luego que los libertó se arrepintió.
pensó y dijo, bueno, ¿y quién me va a hacer esclavo ahora? ¿A quién me va a servir? Pues entonces fue y los persiguió. Vamos a ver lo que dice, cómo lo dice Éxodo 14:8. Dice, y endureció Jehová el corazón del faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Los hijos de Israel se sentían acorralados. ¿Por qué? Porque tenían el mar rojo de frente y detrás venía el faraón con todo su ejército, con todo el coraje, con todo. Ellos pensaron, este es nuestro fin. Hasta aquí llegamos, nos vamos a morir. Se sentían, como les dije ahorita, acorralados. Esto fue lo que ocasionó su crisis. Esto fue lo que ocasionó su dificultad, su situación difícil. En ocasiones, ante las crisis, pensamos que todo está perdido. No vemos salida. Por ejemplo, una enfermedad, una falta de empleo, no tenemos el ingreso ahora. A los niños y a los jóvenes estamos terminando el año escolar, el fracaso escolar, no pasé una clase, familiares inconversos, familiares con alcoholismo. Vemos que estamos acorralados, que no hay salida, que no hay solución, que no hay forma de resolver nuestra situación. Pero ante esta situación difícil, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Recriminamos a Dios? ¿Lloramos o clamamos a Dios? Vamos a ver lo que hizo el pueblo de Israel cuando estuvo en la crisis. Éxodo 14:10. Dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí los egipcios venían tras ellos, porque lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Ellos empezaron a temer, empezaron a sentirse frustrados, empezaron a sentir que no tenían solución a la situación. Recuerden lo que les dije, Faraón detrás, el mar rojo al frente, y ellos se veían muertos. Lo que hicieron ellos fue, ellos oraron, pero pensaron como que querían la respuesta como el microondas. La quiero ahora, quiero que él ya me libere de esta angustia que tengo. Pues entonces para eso, ¿para qué me trajiste para acá? Si mejor era que estuviéramos en Egipto. En Egipto había sepulcro, nos pudimos por lo menos tener una muerte digna. Aquí vamos a morir así en el desierto, sin un sepulcro, sin nada. Ellos se desesperaron. Nosotros muchas veces decimos, bueno, Dios mío, me diste un trabajo nuevo, pero ahora, mira, me estoy ganando más chavo, pero mira, estoy amanecido, duermo menos, estoy pasando por situaciones, pues entonces para eso no me hubieras dado este trabajo. Nos parecemos muchas veces al pueblo de Israel. Mientras ellos estuvieron acorralados, el Señor ministró a Moisés y le dio instrucciones claras. Como dice Éxodo 14:15-16, que dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza la vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar. Dios les dio instrucciones específicas y claras. Era momento de detener la oración, era momento de actuar, era momento de marchar, era momento de alzar la vara, extender la mano, dividir el mar y caminar, entrar los hijos de Israel por el medio del mar seco. Dios le dio las instrucciones. En ocasiones estamos tan inmersos en nuestra crisis
que no escuchamos la voz de Dios, que no vemos los milagros de Dios, que no vemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. El pueblo de Israel no vio que estaba caminando en seco, que solamente con un viento que Dios envió se dividió el mar en dos paredes. Dice la palabra de Dios que eran dos muros y ellos pudieron pasar en seco. No era que había babote, no era que había en seco. Dice la palabra de Dios que pasaron en seco. Ellos estaban tan ensimismados, estaban tan acorralados, estaban tan ciegos con su situación que no veían los milagros y los portentos que Dios estaba haciendo con ellos. Muchas veces nosotros estamos igual que ellos. Señor, esta es mi crisis, estoy en mi dolor, nadie sufre como yo, esto que yo estoy pasando, nadie, lo que tú estás pasando no es nada, porque lo que yo estoy pasando sí que es una verdadera situación, una verdadera crisis, y el Señor no me escucha, el Señor te está escuchando. Tienes tú que escuchar la voz de Dios, tienes tú que permitirle a Dios que te dé las instrucciones, que hable a tu vida. ¿Te atreves tú a marchar, a seguir las instrucciones que Dios te dé? Deja la queja a un lado y muévete, marcha para que puedas avanzar en tu crisis. Dios te dice hoy que marches para que puedas avanzar en tu crisis. ¿Te atreves a marchar para ver a morir los enemigos, para poder salir de tu crisis? ¿Te atreves a confiar en el Dios que te cuida? Como dice Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios nos cuida en todo momento. Hemos aprendido muchas cosas del pueblo de Israel, pero vamos a resaltar varias en este momento. Para poder salir de la crisis, como dijimos anteriormente, debemos escuchar la voz de Dios y confiar en Él. Una de las cosas que hemos aprendido a través de este pasaje bíblico es que nadie se opone a la voluntad de Dios. El plan que Dios tiene para tu vida, Él lo va a cumplir. El plan, las promesas que te hizo, Él las va a cumplir. Vamos a ver cómo dice Éxodo 14:18. Dice, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Dice Henry Matthew en el comentario bíblico, siendo todos los hombres hechos para honra de su hacedor. Él será honrado en aquellos por quienes él no es honrado. Dios se glorificó a través del faraón. Dice la palabra, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Dios los derribó, empezaron a salirse las gomas de los carros sin nadie saber por qué. Ese era Dios glorificándose. Prepárate, porque nadie se opone a la voluntad de Dios. El que se oponga a la voluntad de Dios va a tener que rendirle cuentas a Dios, porque le va a pasar como a Faraón. Dios se va a honrar en tus enemigos. Dios se glorificó en Faraón. Otra de las cosas que aprendimos del pueblo de Israel, ¿cuál fue? Ante la crisis, no tornaremos nuestra mirada hacia atrás, como leímos ahorita. Mira, pero si en Egipto habían sepulcro, por lo menos una muerte digna, aquí venimos a morir así, a manos del Faraón. No vamos a mirar atrás, sino que vamos a marchar para ir hacia adelante, para poder avanzar. Ante la crisis, querían volver al pasado, a la esclavitud. El pueblo de Israel dejó que el temor los dominara. Faraón detrás, el mar rojo al frente, mira, pues me muero, olvídate. No no podemos tornar nuestra mirada hacia atrás. Vamos a decir, como dice Romanos 8, 38 y 39. Buscamos en nuestras Biblias Romanos 8, 38 y 39. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Vamos a mirar atrás? No. Vamos a mirar lo que vamos a hacer. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada
nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que nada nos va a separar del amor de Dios, ni la crisis, ¿ok? Vamos a ver qué otra cosa podemos aprender del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando estuvo en esa crisis, no se dio cuenta que Dios siempre estuvo con ellos. Dios, Jehová, está en medio de nosotros siempre. Vamos a ver lo que dice Éxodo 14, 19 y 20. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. O sea, que la nube se movió estratégicamente para protegerlos. Dios siempre estuvo con ellos. Y en el 20 dice, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Eso quiere decir que Dios siempre los protegió en todo momento. Marchamos y avanzamos porque Él siempre está con nosotros. Dios es un Dios justo. En medio de la crisis podemos decir como el salmista en el Salmo 91:7. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Y podemos decir también como el Salmo 23, que muchas veces lo decimos sin estar conscientes de la verdad bíblica que contiene ese salmo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nada es nada, ni comida, ni alimento, ni protección, nada, nada te va a faltar. Dios suple todas nuestras necesidades. Dios siempre está con nosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. Y algo que hicieron ellos bien hermoso al final de cuando pasaron ya al mar, el mar rojo y se derribaron los muros de agua que cayeron, todos los egipcios cayeron muertos, dice la palabra de Dios en Éxodo 14, 30 y 31. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Dios le cumplió su promesa. Dios les dijo que los egipcios que estaban viendo no los iban a volver a ver más, pero ellos no habían caído en cuenta, ellos no sabían qué era lo que Dios iba a hacer. Vieron la promesa de Dios cumplida. Los vieron muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Cuando vieron el portento, la maravilla que Dios había hecho, el milagro que Dios había hecho, entonces temieron al Señor y creyeron a Dios y a Moisés. Luego de esto, alabaron a Dios por la victoria. Muchas veces somos como el pueblo de Israel, tenemos que ver para creer, ver para alabar, ver para glorificar a Dios. Pues el Señor les permitió ver la promesa cumplida y entonces ellos alabaron a Dios, como dice Éxodo 15, que es el cántico de alabanza del pueblo de Dios, celebrando la victoria, celebrando que Dios los había librado de la mano del faraón. Podemos decir nosotros en el Salmo 107, alabamos a Jehová porque Él es bueno. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Dice la palabra que ellos celebraron, que ellos alabaron a Jehová. Nosotros alabamos al Señor porque Él nos ha redimido, nos libertó de Egipto, del pecado, de la maldad.
yo te exhorto a que en esta hora, si tú te atreves a marchar para poder salir de tu crisis, se lo pidamos al Señor. Que tú puedas marchar para salir de Egipto, que tú puedas marchar para tener una vida victoriosa con Jesús. Te invito a que en esta hora cerremos nuestros ojos y podamos alabar y glorificar al Señor y pedirle al Señor que nos ayude. Señor, tú eres grande, tú eres poderoso, Señor Padre. Gracias, oh Dios, Señor, por tu palabra, oh Dios, Señor. Gracias, oh Dios, Señor, porque tú nos has hablado, Señor. Te pedimos, oh Dios, Señor, que en esta hora, oh Dios mío, Señor, tú nos ayudes, Señor Padre, a marchar, a obedecer tu voz en medio de la crisis, a confiar en ti, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos, Señor, y te damos gracias, Señor. Te damos gloria y honra a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.